¿Todo el mundo claro? Bueno, Potencial de Gabriela, acción nodal de respuesta lenta. es correcto. Aquí en la fase primero de la corriente van hasta la despolarización. A diferencia, en la respuesta rápida en la fase cero es por canales rápidos de sodio. ¿Listo, González? Ok, gracias, profe. Ok. Habíamos adelantado, aquí vamos a tener la fase 4, la cero y la 3. Como ven, aquí ocurre una despolarización lenta, ¿sí? Durante la fase 4 y la fase cero, es decir, la pendiente es mucho menor que en el caso de la ventricular. Inicialmente vamos a tener aquí la corriente F, que es la corriente Foni. Las barras que vemos aquí horizontales nos indican la duración de ese evento. Sin embargo, a nosotros nos interesa es el inicio, porque esta corriente Foni es bien pequeñita. En el inicio es suficiente para que el voltaje de la membrana cambie a un valor que activa los canales tipo T de calcio. Y a su vez, al entrar más cargas positivas, ese potencial de membrana se hace menos negativo, haciendo entonces que los canales tipo L también se abran. Y esa entrada de calcio masiva entonces termina de despolarizar y llega hasta aquí, hasta este punto que es el potencial umbral. Continúa en la fase cero, así que todo esto es por entrada de calcio. Pero recuerden que estos canales se van inactivando y comienzan a abrirse los canales de potasio. Entonces, apenas que el potasio comienza a salir durante todo este tiempo que indica la barra roja, entramos en la fase 3, que es de repolarización. Y después vuelve de nuevo a su potencial de estado estacionario original y se repite el mismo evento. Y así sucesivamente hasta el último de nuestros días. ¿Ok? Si vamos con detalle, la corriente F también la pueden encontrar abreviada HCN4. ¿Sí? ¿Y eso de dónde sale? Eso sale porque son canales de sodio y potasio. ¿Sí? Y son más de sodio que de potasio. Entonces, esa pequeña corriente, ya lo habíamos dicho, es una corriente inicial que inicia esa depolarización lenta y que también es activada por un segundo mensajero que es el AMP cíclico. Entonces tenemos no solamente la hiperpolarización o la repolarización final que va a activar la corriente F, sino también se puede activar químicamente por un segundo mensajero que es el AMP cíclico. ¿Ok? Entonces habíamos dicho de que eso hace que el voltaje de membrana cambie a menos negativo y después menos negativo todavía. O sea que hace que se activen las corrientes E y después las corrientes L. Aquí hay un close-up así de la corriente Foni ella sola, ¿verdad? Y vemos que es una corriente de muy bajo amperaje, extremadamente bajo. ¿Cuánto? En el orden de los nanoamperios. Entonces recuerden que en el patch clamp, ¿verdad? Vamos a tener hacia abajo que es entrada y hacia arriba que es salida. Entonces vamos a tener una pequeña entrada de sodio y una pequeña salida de potasio. Ahora, ahí también hay canales KIR, ¿sí? De manera que en esa parte también algo de potasio logra entrar y sencillamente es por gradiente eléctrico. Acuérdense que él es un catión y adentro es negativo. Entonces, ese juego de corrientes, como es un juego de corrientes, por eso le llaman phoning, ¿sí? Y eso inicia entonces esa fase 4, que es también le llamamos fase de prepotencial o le llamamos también potencial marcapasos. Y esa es una despolarización espontánea, es decir, el propio corazón lo genera. Particularmente, ¿quién? Las células del nodo sinoatrial. ¿Ok? Ahora, esa corriente no se va a quedar allá arriba en el nodo sinoatrial, comienza a viajar por todo ese sistema de conducción que describimos ayer, antes de ayer,
Y cuando llega a diferentes partes, comienza a tomar diferentes formas esa corriente. Por eso teníamos la gráfica donde habían muchas curvas a lo largo de el paso de la corriente por el corazón. Y de hecho hay un punto donde la corriente se retarda y es en el nodo AB. Y en el electrocardiograma le llamamos a sí mismo retardo AB. Entonces, eso nos lleva al automatismo, que ya lo acabamos de decir. Es una despolarización que ocurre a intervalos regulares de tiempo, es decir, es rítmica. Y eso establece entonces la actividad rítmica de la despolarización del corazón. Lo otro interesante es que por cada despolarización ocurre una sístole. Así que vamos a tener un evento eléctrico seguido de un evento mecánico. De manera que si usted le toma el pulso al paciente y cuenta las contracciones, o sea, las sístoles, usted también está sabiendo ahí mismo cuántas veces se ha depolarizado, ¿sí? Y también cuando se sale de ritmo, que ya entonces no tenemos ese ritmo sinusal originado en el nodo AB, sino otro tipo de ritmo que ya sería patológico. La fase cero, habíamos dicho ya que es por aumento de calcio, mientras que la fase 3 de repolarización, ya las corrientes de calcio se van inactivando y toma control entonces la corriente de potasio. El potasio sale y la célula se repolariza. ¿Ok? Vamos a ver, se fue lejos. Aquí está. Bien, esto que está aquí en pantalla es la respuesta lenta. ¿Sí? La respuesta lenta, a pesar de que ella tiene automatismo, que ella se origina normalmente en el nodo sinoatrial, el corazón también tiene influencias del nervio vago. ¿Han oído hablar del nervio vago? ¿No? Sí, Sí, profe. ¿Qué parece? ¿Qué número? El décimo. El el décimo 10. par. El 10, el décimo par. ¿Cuántos vagos hay? Dos. Dos. Derecho, vago izquierdo. ¿Los dos van al corazón? Sí. ¿Ok? Entonces, fíjense que cuando el vago descarga sobre el corazón, lo que hace es que libera un neurotransmisor. ¿Cuál neurotransmisor? La acetilcolina. Entonces, el vago es parte del sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque allá hay fibras del vago que están trabajando en lo que se conoce como la división del sistema nervioso autónomo llamado parasimpático. Recuerde que en autónomo tenemos tres divisiones: el entérico, el simpático y el parasimpático. Entonces, el parasimpático libera entonces a través del vago acetilcolina. Y cuando eso ocurre, ella se une a su receptor y el cambio eléctrico que vamos a tener como consecuencia es una disminución de la pendiente de la fase 4. Aquí es esta curva que tenemos acá abajo. Entonces, si esa curva ahora tiene menos pendiente, ¿verdad? Fíjense que aquí en la escala de tiempo ahora se alcanza un tiempo mayor. Eso significa que va a tener un efecto cronotrópico positivo o negativo. Negativo. Positivo. Negativo, muy bien. Entonces eso significa que la frecuencia cardíaca comienza a disminuir. Ahora, si ustedes siguen estimulando esa descarga vagal, el corazón queda con tanta acetilcolina que incluso se puede parar. O sea que ustedes le pueden provocar un paro cardíaco por una descarga vagal masiva. Eso se hace experimentalmente y ha sucedido en las personas. En las personas que han tenido síncope, se descubre después de que lo que tuvieron fue un reflejo vago-vagal y ese reflejo produjo una descarga de acetilcolina masiva en el corazón y lo detuvo. Si no recibe primeros auxilios, la persona fallece. Si recibe primeros auxilios, si es estimulada eléctricamente con un desfibrilador, es muy posible entonces rescatar a la persona. Y entonces la persona, bueno, sigue la vida normal. El otro componente que inerva al corazón es el componente simpático. Cuando tenemos una descarga simpática, fíjense que ahora la pendiente de la fase 4 aumenta.
que es la que tenemos aquí en rojo. ¿Qué quiere decir? Que el potencial umbral se alcanza mucho antes en el tiempo y por lo tanto el efecto va a ser cronotrópico positivo. Los nervios simpáticos que liberan en el corazón epinefrina y norepinefrina. Ellas se unen a sus receptores y provocan una entrada masiva de calcio. Y al entrar calcio rápidamente, entonces ocurre una despolarización más rápida. En consecuencia, ahora se puede desarrollar una taquicardia. Y esto es normal. Normalmente nosotros durante la vida diaria tenemos descarga simpática. Usted va a cruzar una calle, usted va a hablar en público, usted recibe una impresión, una emoción, etcétera. Todas esas situaciones hacen que el simpático reaccione y él reacciona liberando epinefrina en el corazón. Por eso es que cuando ustedes están delante de un evento estresante, el corazón se acelera. No es porque usted quiera, ni porque el corazón sabe. Es porque el sistema nervioso responde a la situación de estrés liberando adrenalina. Y la adrenalina tiene ese efecto eléctrico que hace que la pendiente de la fase 4 aumente. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, profe. Dale. Eh, con la entrada de calcio al tejido muscular cardíaco, ¿cómo luego sabe el calcio de la célula? Porque en la Ok, célula normal está la bomba de sodio y potasio. Pues tiene que ok. haber algo similar en la del corazón. Bien. Si tú tienes que entra mucho calcio, hay varias formas. Existe lo que se conoce como la bomba calcio ATPasa. Y la bomba calcio ATPasa puede entonces recapturar ese calcio y hace que el calcio citosólico disminuya. Esa es una forma. Y la otra forma es que el corazón eléctricamente se estabiliza por la salida de potasio y regresa a su estado estacionario normal. Otra pregunta. Profe, ¿usted dijo efecto cronotrópico positivo o es Es- ionotrópico? También hay un ionotrópico positivo. Ok, gracias. Bueno, inotrópico, no ionotrópico, inotrópico. Se me olvidó decirle, sí, es cierto lo que dice Liz Deika. Tenemos los tres efectos: inotrópico positivo, cronotrópico positivo y dromotrópico positivo. La adrenalina hace los tres. Es decir, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la velocidad de conducción, que es el efecto dromotrópico, y aumenta el efecto cronotrópico, que es la frecuencia. Y a su vez, la acetilcolina hace totalmente lo opuesto en los tres efectos. Otra pregunta. Profe, ¿era efecto dronotrópico, cronotrópico y el otro? El inotropismo es la fuerza de contracción. Ok, seguimos. Bien. Entonces, además de la pendiente de la fase 4, incluso también hay cambios en el valor del potencial de estado estacionario. En una descarga vagal, el estado estacionario tiende a elevarse, que es la parte D que señala esta curva acá abajo. Y eso hace que el umbral de excitabilidad aumente, haciendo entonces o resultando en una excitabilidad celular disminuida. La gráfica de arriba es la que acabamos de ver, donde cambia la pendiente de la fase 4. ¿Ok? Entonces, alguien preguntó por allí qué pasaba con ese calcio y todo aquello. Bien, esta es la figura de una célula, en una célula cardíaca. Entonces, en la célula cardíaca, en su membrana, hay proteínas. Estas proteínas funcionan como receptores y canales. Entonces, en esta lámina tenemos aquí los receptores M2, que son proteínas que funcionan como receptores de acetilcolina. Y acá tenemos los receptores beta, que son proteínas que funcionan como receptores de las catecolaminas, ya sea epinefrina y norepinefrina. Y fíjense que ellas están acoplados a una activación o una inactivación de la adenilciclasa, que es una enzima que también está en la membrana celular.
Entonces, si estamos hablando de la acetilcolina que viene del vago, ella se une aquí a su receptor M2 y este está acoplado a una proteína G inhibidora. Se inhibe la enzima y yo tengo menos generación del segundo mensajero. Y este AMP cíclico, que era el segundo mensajero, era el que estaba controlando la conductancia de los iones. Entonces ahora entrarían menos cationes, entre ellos el calcio y el sodio, de manera que la célula se haría menos excitable. Por el contrario, si lo que se une es la epinefrina a sus receptores beta, ella está acoplada a proteína G estimuladora o proteína GS que activa la adenilciclasa y eso aumenta el AMP cíclico. Ese aumento del AMP cíclico que vemos aquí, el signo positivo de activación, hace que entre más cationes. Y de esa manera entonces nosotros tenemos que aumenta entonces la excitabilidad de la célula. Por eso decimos de que además de que los cambios de voltaje, también tenemos cambios en el AMP cíclico que van a estimular la actividad cardíaca. ¿Preguntas? Bien, Profe, ¿será que podría volver a repetir, por favor? ¿qué parte? A ver, parte de cuando entraban, creo que los cationes. Ok, entonces este segundo mensajero que ves aquí, que es el AMP cíclico, él se genera por activación de la proteína quinasa A, precisamente. Y él es el segundo mensajero que opera entonces sobre los canales. O sea que los canales, además de ser voltajes sensibles, también son operados por este ligando. De manera de que se promueve la entrada de los cationes, los que nos interesan a nosotros, particularmente sodio y calcio. ¿Ok? Bien, Gracias. acá lo que tenemos es ya aplicación clínica. ¿Sí? Como ustedes van a estar involucrados en lo que es la clínica, aquí vamos a ver que cuando hay personas que tienen problemas de arritmia, y precisamente la arritmia está ligada a la génesis y a la pendiente de esta fase que estamos hablando. Entonces, se trata de controlar esa despolarización de la fase 4, que también se conoce como despolarización diastólica, porque el corazón todavía no se ha contraído, y si no está contraído, está en diástole, ¿sí? Así que lo que tenemos que tener en mente es lo siguiente, que en esta fase 4 que estoy marcando aquí con el puntero, eléctricamente él se está despolarizando, mecánicamente está relajado. ¿Sí? ¿Cuándo se contrae? Cuando se alcanza el potencial umbral y se dispara el potencial de acción. Como consecuencia, entonces viene la sístole. Así que esta despolarización lenta que está aquí, también le podemos llamar despolarización diastólica, ¿sí? Porque el corazón está relajado. ¿Ok? Entonces, cuando usamos esa terminología, estamos combinando las dos cosas. Estamos combinando la parte eléctrica con la parte mecánica. Al decir despolarización es el concepto eléctrico y al decir que es diastólica es el evento mecánico. ¿Ok? Es para que ustedes entiendan la dimensión de esa expresión. Entonces, cuando las personas tienen arritmia, esas arritmias a veces vienen por mutaciones precisamente de esa proteína que es HCN4. Esa HCN4 es ese canal que es responsable de la corriente F. Entonces, como él no anda bien, ¿verdad? El nodo sinoatrial se enferma y le llamamos entonces el nodo enfermo. Hay un síndrome que se llama sí mismo, síndrome de nodo enfermo. Entonces, en ese tipo de paciente, vamos a encontrar que la actividad, ¿verdad? Ocurre, por ejemplo, muy rápido, y si ocurre muy rápido, el corazón tiende a despolarizarse demasiado rápido y le produce taquiarritmias. Las taquiarritmias son peligrosas porque si ellas se complican, el extremo sería una fibrilación, ¿sí? Y la fibrilación no es nada buena en el corazón, porque eso hace que el corazón ya pierda su actividad mecánica sincrónica. Entonces nosotros requerimos que
en la parte mecánica sea una contracción sincrónica para poder garantizar la función de bomba del corazón. Entonces, un corazón que está fibrilando, lo que hace es que se contrae, ¿verdad? En diferentes formas, en diferentes tiempos, y no logra una actividad de bomba. Cuando es sincrónica, lo hace así y bombea sangre. Cuando es fibrilación, es así, ¿verdad? Y no puede bombear sangre. Y es una situación potencialmente mortal, porque una fibrilación ventricular nos va a matar muy rápido, no da chance. Entonces, bueno, la farmacología, por suerte, está bastante adelantada en esto y hay un medicamento que se conoce como ivabridina. Y la ivabridina, ella precisamente hace que esa actividad errática, excesiva, ella disminuya. ¿Y dónde ocurre el evento? Ocurre aquí mismo en la fase 4. Lo que hace es que disminuye la pendiente de la fase 4. Al disminuir la pendiente de la fase 4, vamos a ver que ahora el evento se presenta más tarde. Es decir, yo voy a tener la distancia o el tiempo de una onda a la otra mayor. Y así mismo va a ser el espacio de tiempo entre cada sístole. En otras palabras, disminuye la frecuencia cardíaca. Y la disminuye a tal magnitud que lo acerca mucho al normal y lo aleja entonces de la probabilidad de un ataque arrítmico. ¿Preguntas? Ok, entonces ese Ujú. era para que vieran la aplicación clínica de lo que estamos hablando. Ok, bien, vamos con la respuesta rápida. La respuesta rápida es un poquito más compleja, ¿verdad? Tenemos igualmente la fase 4 aquí, ¿verdad? Y aquí se van a abrir canales rápidos de sodio. Al entrar rápidamente el sodio, hay una despolarización rápida, que es la fase 0. Fíjense que es casi una línea vertical. Y por eso le llamamos la respuesta rápida, ¿verdad? Y después viene una fase 1 de una pequeña repolarización que se mantiene, ¿verdad? Por cierto tiempo. Todavía el corazón, las células se están despolarizando. Y después comienza ya una franca repolarización que la curva va hacia abajo en la fase 3. Vamos a ver entonces cada parte de ellas. Bueno, ahora no anda la máquina. Se trancó. Comenzamos de nuevo. Era el mismo PPT que estaba molestando. El PowerPoint siempre de alguna manera le pasan estas cosas porque no es un programa así muy pro que digamos. ¿Ok? Y es donde. Bien, ¿ven ahora mi pantalla? No, no le he puesto en share. Ok, estamos de regreso. Nos perdimos por un momentito. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bien. Entonces lo que vamos a ver es cada una de las partes de la curva. Aquí en la fase 0, habíamos comentado entonces que es una despolarización rápida porque son canales de sodio rápidos. Así que esa despolarización pasa rápidamente de un potencial de estado estacionario negativo de -90, rápidamente lo lleva a valores positivos. Acuérdense que si va entrando el sodio,
Esos valores positivos están tendientes al valor del potencial de equilibrio del sodio, que es más 67, pero no llega, porque hay otros iones, otros canales. Así que la curva, en vez de ir hacia arriba, nuevamente viene hacia abajo. Esto, pero eso es transitorio, porque esta curva de la número 1 que vemos allí, o la parte 1, en la fase 1 lo que tenemos es una pequeña repolarización. No sé si en la otra lámina lo tengo. No, me fui a la 2. Así que vamos a hablar de la 1. Entonces, en esta fase 1, ¿verdad? Lo que tenemos allí es una pequeña entrada de potasio. Acuérdense que, digo, salida, una pequeña salida de potasio. Acuérdense que cuando el potasio sale, la membrana se repolariza. Si yo no tuviera los canales de calcio que están en el tiempo y en el espacio también activos en ese momento, la curva se iría hacia abajo como la curva en la fase 3. ¿Ok? Pero ella es detenida o contrarrestada, mejor dicho, por las corrientes de calcio que vemos aquí abajo, la barra del calcio. Y entonces en ese momento, este espacio de tiempo se va a prolongar. Ojo, seguimos en la despolarización. Y así entramos en una fase que la conocemos como la fase 2. Allí vamos a tener corrientes de entrada y corrientes de salida, ¿sí? Corrientes de entrada de calcio y corrientes de salida de potasio. Entonces, como existe esa contracorriente de cargas positivas y negativas, el resultado eléctrico es que el voltaje se mantiene estable. Y al mantenerse estable por más tiempo, algunas personas, algunos textos, algunos libros le llaman fase de meseta a la fase 2, porque es bastante plana. ¿Ok? Entonces allí los principales responsables son los canales de calcio y son principalmente los canales de tipo L y en menor medida los canales de tipo T. ¿Ok? Entonces eso se mantiene así y es lo que da lugar a que el potencial de acción ventricular dure bastante en el tiempo, ¿sí? Y el periodo refractario absoluto también sea más grande, o sea que no responde durante todo ese periodo de tiempo. 250 milisegundos uno lo ve como que casi nada, ¿sí? Hablando en la vida diaria. Pero si usted lo compara con el periodo refractario de una célula nerviosa, va a ver que esto es 250 veces más largo, ¿sí? Y la prueba la tienen ustedes cuando a ustedes les toca entonces hacer estimulación eléctrica del corazón. Si ustedes en algún momento, en alguna urgencia, aplican un desfibrilador y no obtienen resultados, es sencillamente un asunto probabilístico. Puede ser que el paciente todavía tenga condiciones de vida, pero eléctricamente no responde. Entonces usted, al aplicar la estimulación y caer aquí, ¿verdad? En el periodo refractario absoluto, no va a tener respuesta. ¿Ok? A pesar de que el paciente todavía tiene condiciones de vivir. Sin embargo, si usted vuelve a aplicar corriente acá en la fase 3, usted puede tener respuesta, que es el periodo refractario relativo, y puede rescatar al paciente. Por eso en los protocolos de urgencia ya ustedes les van a enseñar después cuántas veces tienen que aplicar la estimulación eléctrica al corazón, con qué voltaje, con qué cantidad de corriente, cuántos joules, etcétera. Ya eso no es mi área, eso es en el área de urgencias. ¿Ok? ¿Preguntas de la fase 2? ¿Puede volver a repetir la razón por la cual si se aplica el desfibrilador a la persona en fase 2, o sea, en periodo refractario absoluto, no va a responder? Ok, tú mismo te acabas de contestar. Si tú estimulas a una célula en periodo refractario absoluto, la célula no te va a responder. Acuérdate que en nervioso también lo vimos. Si ya todos los canales están abiertos, no se pueden volver a abrir, ¿sí?
Así que tú tienes allí esos canales de calcio abiertos, no los puedes volver a abrir. Tienes que esperar a que se cierren, ¿sí? Así que no vas a tener respuesta. Ah, de acuerdo, ya capté la idea. Ok, Gracias. perfecto, no hay problema. Bien, vamos entonces con la fase 3. La fase 3 en realidad son 3 corrientes de potasio. Ahí las puse entre paréntesis, una rápida, una ultra rápida, una más lenta. Y son corrientes hacia afuera. Es decir, ahora el potasio sale masivamente y cuando él sale, ¿verdad? Están saliendo cationes, están saliendo cargas positivas. Y por eso esta curva va hacia abajo, porque dentro de la célula van predominando más cargas negativas. El potasio positivo al salir deja más cargas negativas dentro y eso lo vamos viendo cuando la curva va hacia valores más negativos. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta cuando se alcanza el potencial de estado estacionario propio de la célula, que sería la fase 4. Bien, entonces ya llegamos a la fase de reposo. Acuérdense que si la célula está viva, la célula va a tener en su membrana la bomba sodio-potasio ATPasa. Esa bomba lo que requiere es ATP. Por eso digo si la célula está viva. Si tiene su cadena respiratoria, tiene su mitocondria y todo aquello que ya ustedes aprendieron. Entonces, al sacar el sodio, que son 3 sodios que saca, mantiene ese nivel de negatividad en la membrana, que es típico del potencial de estado estacionario. Y también tenemos ahí corrientes Kirr, ¿verdad? Que van a modificar un poquito ese voltaje en la fase 4. Y es más, pueden hacer que esto cambie ese voltaje sutilmente de manera que se active la corriente F. ¿Ok? Entonces, ese es un rejuego de cargas de entrada y salida de iones, cambios del voltaje de la membrana, que al final van a determinar que el corazón se contraiga o no se contraiga. ¿Por qué? Porque si yo no tengo este potencial de acción, no hay sístole. Así de sencillo. Pónganse en ventrículo izquierdo, ¿sí? Si yo no tengo potencial de acción, el corazón entra en lo que conocemos como asistolia. Es decir, que no hay sístole. Y si no hay sístole, ¿qué nos pasa a nosotros? A ver, Ferrabone, ¿qué nos pasa si no hay sístole? Nos morimos, profe. Ahí estamos muertos ya, ¿cierto? Y todo lo que estamos aquí, yo creo que la mayoría, ¿verdad? Estamos vivos, por lo menos estamos viendo la pantalla, ¿sí? Entonces, eso nos mantiene a nosotros vivos, ¿sí? Claro, hay eventos en que el corazón no responde y lo puedes estimular eléctricamente, ¿sí? Ya ustedes ahora conocen las bases físicas de esa estimulación eléctrica que puede hacer que el corazón recupere su función eléctrica primero y mecánica después. Recuerden que primero siempre va el evento eléctrico y después seguido va el mecánico y no al revés. Esta figurita la tienen en el libro ahí en la página 32. ¿Ya todo el mundo tiene el libro en este grupo? Creo que sí. Ok, perfecto. Entonces, allí en su libro, que ahora en Semana Santa se lo van a aprender muy bien, ¿verdad? Ustedes tienen esta misma lámina, es un resumen de todo lo que hemos hablado, pero con unas figuritas allá abajo, ¿verdad? Aquí tenemos la fase 0 y abajo nos presentan un prototipo de célula cardíaca con 2 flechitas. Una flecha en blanco que nos indica el gradiente químico y otra en negro que nos indica el movimiento según el gradiente eléctrico. Entonces, en esta fase 0 tenemos el canal rápido de sodio. El sodio entra por gradiente químico y también entra por gradiente eléctrico, es decir, entra por gradiente electroquímico. Como es un canal que tiene una cinética rápida, por eso tenemos que esta respuesta es rápida en la fase 0. Acá tenemos después la fase 1, que es una repolarización corta. Acá lo que tenemos es acción de los canales de potasio y lo tenemos aquí abajo. El potasio sale por los 2 gradientes mencionados. Pero en ese tiempo comienzan también a activarse los canales de calcio.
Y entonces ahora en esta fase 2 tenemos una mezcla. Tenemos por un lado el calcio entrando, por otro lado el potasio saliendo, y como esto va en los dos sentidos, crean una especie de balance eléctrico que mantiene el voltaje de la membrana en cierto valor por más tiempo y prolonga entonces el periodo refractario absoluto hasta que estos canales se van inactivando, porque acuérdense que ellos se activan y se desactivan en el tiempo. Y luego entonces toman control las tres corrientes de potasio aquí en la fase 3. Llegamos entonces a la fase 4, tenemos los canales de fuga y tenemos también allí mayor permeabilidad conforme a el movimiento que tenemos de la bomba sodio-potasio ATPasa, etc. Y eso sigue porque aquí nuevamente vamos a regresar aquí a una fase 0, etc. Y se va repitiendo cuántas contracciones tengamos en el día. ¿Sí? ¿Podemos contar las contracciones en el día? Claro que sí. Usted cuenta las pulsaciones que usted tiene en un minuto y lo multiplica por los minutos que tiene el día. Y eso le va a dar el número total de esos potenciales que dieron origen a una sístole. ¿Sí? Van a ver que es bastante, cuando van a ver las cantidades de años que ha estado trabajando el corazón. Bien, esto es más o menos lo mismo que vimos en la diapositiva anterior. Ahí llega la acetilcolina, se une a su receptor M2, está acoplado a una proteína G inhibidora, disminuye el AMP cíclico, disminuye la activación de la quinasa y disminuye la entrada de calcio. Y de este lado tenemos a la epinefrina y a la norepinefrina con receptores beta 1, beta 2, beta 3 cardíacos. Y tenemos lo opuesto, proteína G estimuladora que está acoplada, se activa la adenyl-ciclasa, tengo más AMP, tengo más activación de proteína quinasa y tengo más entrada del catión. Es más o menos lo mismo. Bien, esta lámina que tenemos en pantalla, ¿verdad? Son los cambios de esa actividad eléctrica celular, o sea, de ese potencial de acción ventricular, pero frente a variaciones del potasio extracelular. ¿Ok? Entonces hay que explicar las condiciones en que esto se obtuvo. Esto se obtuvo a nivel celular. Esto no es un paciente, comenzando por allí. Acuérdense que no se hacen experimentos en pacientes. Bien. Esto fue en célula, así que esto es de Patch-Clamp. Esto no es una persona. Si es una célula, nosotros podemos cambiar la concentración extracelular de potasio a unos extremos mayores que lo que el ser humano pudiera tolerar. Entonces, eso fue lo que ellos hicieron. Fíjense que aquí tenemos potasio un poquito bajo porque nosotros sabemos que es de 3,5 a 5,5. Y acá está el potencial de estar estacionario en menos 82. Entonces, a medida que yo voy aumentando el potasio, que voy con 7, 10, 14, 16, ustedes me dirán qué le pasa entonces a la actividad eléctrica de la célula ventricular. Disminuye. Disminuye, muy bien. ¿Me dices o me preguntas? Es que a mayor potasio disminuye la actividad eléctrica, lo cual lo hace menos excitable. Claro. ¿Y por qué sucede eso? Ese es el asunto. Nosotros qué aprendimos, que si aumenta el potasio en el líquido extracelular, la célula se hace más o menos excitable. Menos. Menos, dicen. Todos están con Como Michel. ¿Cómo así? o sea, si aumenta el potasio en el líquido extracelular, significa que el interior se está haciendo más negativa. Por ende, la célula es ¿Por qué se está haciendo más negativa adentro? porque el potasio está saliendo. No, ese potasio que está afuera no es el que se salió de la célula. Sí, estoy Ponte confundido. que tú tienes una enfermedad renal y eso te produjo la hipercalemia. No es porque el potasio salió de la célula.
Es porque tu cuerpo no puede regular el potasio y el potasio se acumula fuera de la célula. En una condición, Michelle, Marie, de hipercalemia, la célula es más o menos excitable. Menos excitable. ¿Por qué? Pero si tengo hipercalemia, no significa que la célula está más negativa. No, significa de que fuera de la célula tú tienes más cargas positivas, ¿sí? En forma de potasio, Bueno, pero no el interior. Tú lo estás asociando a de que el exterior depende del interior y no es así. profesor, ahora sí me confundí. Lo tenía clara y ahora me confundí. ¿Me puede repetir, por favor? Como no, te lo pongo bien sencillo. Si tú tienes un paciente con hipercalemia, sus células nerviosas van a estar más o menos excitables. O sea, si tiene hipercalemia, Ujú. ah, eh, estaría más excitable. ¿Por qué? Explícalo. No, ahora sí. Ok, si tengo hipercalemia, significa que el potasio en la sangre está aumentado, por ende más positivo la célula, por ende más excitable. ¿Ok? ¿Por qué está más positiva la célula? Porque no, pero estamos midiendo el potasio en el líquido extracelular. Entonces, ¿qué te está Entonces pasando, mi significa querida que, Michelle? sí, Michelle, sí, estás enlazando el extracelular con el intracelular. sí, entonces si tengo una hipercalemia, significa que la célula está menos excitable. No, Porque, no. ay, De nuevo, todavía no ha salido del círculo vicioso de asociar el extracelular con el intracelular. El intracelular sigue siendo 140. El extracelular está entre 3,5 y 5,5. Ahora ok, ponemos el extracelular en 6. ¿Tiene o no tiene hipercalemia? sí tiene. Tiene hipercalemia. Ahora, teniendo la hipercalemia, ¿me explicarías, Michelle Marie, cómo está la excitabilidad de esa célula? Disminuida, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Porque si tiene hipercalemia, significa que, o sea, estamos hablando de que hay 6 en el extracelular. Está ¿Correcto? aumentado. Entonces eso significa que hay más concentración en el extracelular, por ende hay más potasio Fuera saliendo de la célula. fuera de No, la porque célula. lo estás pegando con el intracelular. Ah, O ok, sea que nada, tú simplemente hay todavía, más no, potasio fuera de la célula. No, no tú, significa que tú está saliendo. todavía, mi querida Michelle, está relacionando el efecto causa de esta manera. Tú dices que el efecto de tener la hipercalemia tiene como causa que el potasio de dentro de la célula sale y por eso el de afuera aumenta. Eso es lo que me Ok, estás diciendo. ok. Entonces no está saliendo, solamente hay más potasio para la célula. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Esa relación causa-efecto no va. Tú la estás poniendo, vamos a decir así, como una explicación. La explicación puede ser muchísimas cosas, enfermedades endocrinas, enfermedades del riñón, etcétera, ¿sí? Desbalances del potasio, que tienen como consecuencia que en el líquido extracelular aumente el potasio. Te lo pongo con números. Aumentó a 6. ¿Tiene o no tiene hipercalemia? Sí, sí tiene. Perfecto, sí sabemos que la tiene. Ahora el siguiente paso, ¿cómo se afecta la excitabilidad de la célula con una hipercalemia? Una célula nerviosa, Aumenta la excitabilidad. ¿cómo? ¿Cómo así como? Acuérdense que aquí es cómo y por qué. Sin esas dos respuestas no andamos. A ver, Aumenta la excitabilidad porque la, la gradiente disminuye. el gradiente. El gradiente, sí. El Disminuye. gradiente disminuye. Al disminuir el gradiente, ¿sale más o sale menos? Sale menos. Sale menos. ¿Qué carga tiene él? El potasio tiene carga positiva. Claro, y si se queda más carga positiva dentro de la célula, se va a hacer más o menos negativa. Menos negativa. Menos negativa, entonces estaría hipo o hiperpolarizada.
Hipopolarizado. Y si está hipopolarizada, sería más o menos excitable, Más excitable. más excitable. Esa era toda la historia, Michelle. Entonces, o sea, es que sí, como usted dijo, me confundí porque lo puse en conjunto con la salida de potasio, pero si hay una enfermedad diferente que está afectando el líquido extracelular de la célula, eso es lo que está aumentando el potasio, no la salida del potasio. Ajá, entonces nosotros tenemos un montón de mecanismos, Michelle y los demás. Nosotros tenemos un montón de mecanismos en nuestro cuerpo que le llamamos los mecanismos de regulación fisiológicos. Ellos se encargan, entre otras cosas, de mantener los electrolitos fuera de la célula en una concentración adecuada y también el volumen del líquido extracelular. Entonces, ese volumen y concentración del líquido extracelular es regulado con un órgano muy importante que es el riñón, ¿ok? Y además de eso, el sistema endocrino. Entonces, cuando esos sistemas reguladores se encuentran bien, nosotros tenemos nuestro potasio entre 3,5 y 5,5. Cuando alguno de esos sistemas no funciona bien, ahora mismo no podemos entrar en todas las causas de todas esas enfermedades, entonces una de las consecuencias pudiera ser aumento del potasio extracelular, ¿sí? Si aumenta el potasio extracelular, Michelle, el potencial de estado estacionario aumenta o disminuye. Eh, si aumenta el potasio extracelular, creo que el potencial estacionario estaría aumentado porque la célula, digo, disminuye, Eh, bueno, disminuye o disminuye, aumenta. disminuye porque la célula se hace más positiva, por ende no va a necesitar tanto estímulo para poder llegar ¿no? Ok. Ok, Ujú. No hablo. no alargues tanto el cuento. Mira, si tú tienes ahora más potasio, ¿sí? Regresamos al gradiente. El gradiente aumenta o disminuye. Disminuye. Disminuye, ya. Por eso el concepto de gradiente es clave, porque es lo que te va a dar el poder de decidir. Si tú no puedes interpretar qué es un gradiente, estamos fritos, No, ¿sí? profe, yo entiendo eso, pero cuando usted lo mezcló con el estado estacionario no entendí. Claro, porque ¿de quién estamos hablando? ¿De qué ion? Del potasio. ¿El potasio está relacionado con el potencial de estado estacionario, sí o no? Sí, claro. Claro que sí. Entonces, el que va a cambiar va a ser el potencial de estado estacionario. Entonces, si está saliendo más potasio porque el gradiente está aumentado, si tienes está saliendo menos potasio porque tienes ese gradiente disminuido, entonces más cationes se quedan adentro. Si más cationes se quedan adentro, el potencial de estado estacionario, la pregunta era, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Ahora vamos con el experimento este. Fíjate que aquí comenzaron en -82. Si yo aumento el potasio, ¿qué le pasa a ese valor? ¿Se va para arriba o se va para abajo? Si aumenta el potasio, se va para abajo. O sea, no para arriba, para arriba. Por fin. A ver, ¿se va para arriba o para abajo, Michelle? ¿Cómo es la cosa? Pero usted me está hablando. Ay, no. Ok, si usted está aumentando el potasio a 7 en el líquido extracelular, ¿Sale más significa o que sale menos? sale menos porque el gradiente Sale disminuye. menos. Entonces el Ajá. estacionario aumenta o disminuye. Eh, aumenta. Porque aumenta. Digo, el estacionario disminuye porque la célula se está haciendo más positiva, ¿no? Menos negativa. Y menos negativa, sí. ¿Sí? Todavía no está positiva, es menos negativa. ¿Sí? Si es Sí. menos negativa, entonces el estacionario aumenta o disminuye. 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 Lo podemos ver en estas gráficas, Michelle. Sí, porque se está cambiando un número.
Menos Claro, negativo. mira, aquí en este momento tú comienzas aquí en -82, ¿cierto? El primerito, ¿ok? Cuando está en 7, él está acá arriba. Cuando está en 10, está por acá arriba. ¿Sí o no? Sí, ¿Está disminuyendo o está aumentando? está disminuyendo. Está disminuyendo. Si él está disminuyendo ahora, ¿verdad? La célula sería más o menos excitable, Más excitable. más excitable. Entonces, con el potasio ocurre eso. Al inicio, cuando esa calemia va aumentando, la célula se hace, ¿verdad? Más excitable. Pero a veces ese proceso es tan rápido que rápidamente pasa todo esto que nosotros vemos aquí, quedamos acá como en la curva del potasio 16. Ya la actividad eléctrica se está haciendo muy pequeña. ¿Qué significa eso? Que ahora el potencial de estado estacionario y el potencial umbral, ¿verdad? Son casi del mismo valor. Y si yo tengo que los dos son del mismo valor, ¿cuánto sería el umbral de excitabilidad? Si el ES tiene el mismo valor del EU, ¿cuánto sería el umbral de excitabilidad? 0. Cero. Y si el umbral de excitabilidad es de cero, significa que es excitable o no excitable. No es excitable. No es excitable. Y si es no excitable eléctricamente, ¿habrá una contracción o sístole? No, profe. No, se quedaría en No, diástole. exactamente. Entonces, al sujeto le daría un paro cardíaco, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. Claro. Ahora, ¿el paro sería en sístole o en diástole? En diástole. En diástole. Entonces, el paciente fallece por un paro diastólico a consecuencia de una hipercalemia. Eso es lo que ustedes van a escribir en el certificado de defunción. Usted no puede poner en el certificado, yo creo que se murió por un paro y ya. Te tiene que dar otra explicación, ¿sí? Entonces no le puede decir a los demás colegas suyos, ah, mira, le dio un patatú y se murió. Si usted hace eso, ¿qué los demás van a pensar de usted? Lo primero que van a pensar es que no es médico, ¿sí o no? Porque esa respuesta es ya de la calle, de paletero, el que vende raspado, ¿sí? Entonces, preguntas aquí. Recuerden que esta situación es experimental. En la vida diaria, los pacientes ya vienen desarrollando la hipercalemia, ¿sí? Ya vienen desarrollando las arritmias que ocasiona la hipercalemia, ¿sí? No hay que hacer el experimento. Las personas, las enfermedades ya están. Entonces, Profe, a ver, eh, una pregunta, tomando en cuenta todo lo que nos ha explicado, quiere decir que en la actividad eléctrica del corazón el cloro no participa para nada. por ahora no. Ok, Lo otro que me alegro de la pregunta de Leonela es que recuerden que esto es una situación experimental, ¿no? Hay personas que han vivido con potasio de 14, no hay duda de eso, ¿sí? Lo que sucede también cuando este potasio está muy alto y ese voltaje cambia, los canales de sodio se inactivan y también necesitamos que algo de sodio entre. Por eso entonces eso contribuye a que ahora se haga menos excitable, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo en mente porque es una situación clínica vital, ¿sí? Aunque ustedes ahora están un poquito lejos de la práctica clínica, pero están cerca de fisiología, de farmacología y de una medicina interna, donde van a requerir de nuevo de estos conocimientos, ¿sí? La cosa es que de aquí a allá se les olvida. Bien, Profesor, una última pregunta, disculpe. dale. Si yo tengo una hipercalemia o una hipocalemia, en cualquiera de los dos casos que el nivel de potasio está siendo afectado, el,
el, el potencial de membrana en reposo también será afectado en los dos casos. Vamos a regresar. Mi querida Michelle, mira, tú tienes aquí menos 82 milivoltios, ¿lo ves? Sí, Y aquí tienes 3 milimolar de potasio. ¿Ok? ok. O sea que cuando este potasio es de 3, tú tienes aquí 82. ¿Ok? Cuando tienes 7, ¿ese valor está aquí abajo de nuevo en 82? No, No. ¿Lo afectó o no lo afectó? sí, claro, perfecto. ¿Lo disminuyó o lo aumentó? Lo disminuyó. Lo disminuyó. Ahora sí. Sí, ok. Ahora, la otra pregunta, por si acá no te queda claro. ¿Por qué el potencial de estado estacionario cambia con los cambios de potasio? Eh, yo lo entiendo de forma en la que cambia porque el potasio, la gradiente del potasio disminuye y el potasio está dentro de la célula y se está volviendo más negativo, o sea, se polariza mucho más rápido. No. ¿Por, por qué no, profe? Bien. La situación es más sencilla. La membrana es más permeable al potasio. Sí, sí, Y tú también. tienes la actividad de la bomba sodio-potasio ATPase. Ya. Entonces, mi querida Michelle, hay un peligro allí con las neuronas tuyas. Te has encasillado todavía, me da la percepción de que estás enlazando el extracelular con el intracelular. ¿Sí? Profesor, pero si yo tengo una hipercalemia, Ajá. el gradiente no disminuirá y como la gradiente disminuye, no hay como más potasio adentro de la célula, o sea, no quiero decir más potasio, sino que la célula se, se Se hipopolariza. hipopolariza. Se hipopolariza. Ajá, eso fue lo que yo dije al Sí. profesor. Pero lo que debes evitar, mi querida Michelle Marie, lo que debes evitar es que tú cambias el potasio extracelular a expensas del intracelular. No caigas en esa trampa. Ok, ok, profesor, gracias. Y los demás también. Por aquí pueden haber varias Michelle también que tengan ese mismo enredo, pero no quieren preguntar o no se atreven. Bien. Entonces, este experimento también, ¿verdad? Ahora trata de los cambios de calcio. Entonces, la gráfica de la derecha, acá de este lado, tiene menos calcio. La gráfica de la izquierda tiene mucho más calcio. ¿Ok? Bien. Entonces, pregunto, ¿el calcio es responsable de la fase cero en la respuesta rápida o en la respuesta lenta? Más rápido. En la rápida nos dice, ¿quién lo dijo? No sé. En la lenta. La lenta, profe. En la lenta ahora me dicen, ya dijeron las dos, como que vamos bien, ¿no? Ya dijeron las dos. Entonces, por fin, ¿en cuál de las dos? Respuesta lenta. La lenta. Respuesta lenta, ¿sí? Como dice Vargas, en la respuesta lenta. ¿Ok? Esta gráfica que tenemos aquí, ¿es respuesta lenta o rápida? Lenta. Lenta. Está lenta. Lenta. ¿Ok? La pregunta estaba como de más porque ahí estaba la gráfica, pero bueno, hay que asegurarse con ustedes. ¿Ok? Bien. Entonces, en este experimento, ¿verdad? Vargas, Nathaniel Eugenio Vargas Delgado, que tiene todos los nombres aquí, ¿verdad? Dime, cuando el calcio está disminuido, ¿qué le pasa a la actividad eléctrica? No podría despolarizarse ¿Por qué no? porque no tendría como el cambio de polaridad para llegar al umbral. Ajá. ¿Y qué le pasa a la fase 4, Nathaniel? No ¿Cambia llega a algo? ¿Qué le pasó a la fase 4? ¿Aumentó, disminuyó, no cambió? disminuyó. Disminuye la pendiente. Deme un segundito acá. Eh,
Bien, entonces estábamos en que me dicen entonces qué le pasa a la pendiente de la fase 4. Dale, Nathaniel. Bueno, si tiene bastante calcio, No, si tiene a- poco calcio. si tiene poco calcio no va a despolarizarse tan rápido, entonces no va a lograr llegar al potencial. Nathaniel, la pendiente aumenta, disminuye, o queda igual. Disminuye. Disminuye la pendiente. Entonces, ¿se alcanza el potencial umbral en más tiempo o en menos tiempo? Yo pienso que no se alcanza. Yo te digo que sí, Sí se todavía alcanza. no se ha muerto, todavía no se ha muerto, no lo mates, ¿ok? Entonces, Entonces, en más tiempo, ¿se demora más o se demora menos? se demoraría mucho más. Se demoraría más. Ahora, si tú aumentas mucho el calcio, que es la figura de la izquierda, ¿qué pasaría? Se daría más rápido y la pendiente aumentaría. ¿Y la fuerza de contracción sería mayor? Sí, Claro. Ahora el corazón se contrae más fuerte y más rápido, ¿cierto? sí. Y si sigues aumentando el calcio, ¿en qué terminaría el corazón? Una arritmia. ¿Qué tipo de arritmia? eh, Taquicardia. Ajá. Y entonces, si tú tienes muchísimas y muchísimas contracciones, que son las sístoles, ¿qué le pasa a la duración de la diástole? Disminuye y entonces habría un problema en el sincronizamiento de las contracciones. El sincronizamiento no existe, mi estimado Nathaniel. ¿Cómo? Esta es un término inventado por el doctor Vargas. Sincronización, no sincronizamiento. Disculpe, profe. Ajá, entonces, mira la pregunta. Ahora tú tendrías muchísimas más sístoles, o sea que la diástole dura menos. ¿Y qué sería al final si tengo muchísimas sístoles y casi no hay diástole? Taquicardia. Ya la tienes. ¿Cómo terminaría eso? En fallo cardíaco. ¿Cuál tipo de fallo? Mire, profe, que ahí sí no sé. Bueno, mira, bien sencillo. Ya yo te acabo de decir. Tendrías muchísimas sístoles y casi nada de diástole. ¿Qué pasaría? ¿Se para o no se para el corazón? Sí, porque no va a fluir la sangre bien. No, se queda parado en sístole, en diástole. En sístole. En sístole, porque ya yo te estoy diciendo que habrían muchísimas sístoles más que diástoles. En otras palabras, la diástole se acorta, ¿sí? Y se acorta tanto que ya después el corazón no se relaja. Y ya él no se relaja, entonces él se queda parado. Pero él se queda parado en sístole. Ahora, ¿tu paciente puede fallecer? Sí. ¿De un paro sistólico o diastólico? Sistólico. Sistólico. ¿Ves cómo es la cosa? Sí. Pregunta, chicos, no solamente Nathaniel, todo el salón completo. Perdón, ¿Todo claro? eh, una pregunta. Dale, ¿El paro Alejandro. sistólico era con respecto al aumento o disminución de qué ion? Estamos hablando del calcio Ferrabone. Del calcio. Ok, vale. Aumento de calcio, Alejandro. Es que justo tenía esa pregunta y me quedé callado antes de preguntar si el corazón solo se detenía en diástole, pero ya me contestó justamente eso. Así que, Ok. Entonces, chicos, hagan como Alejandro y Profe, Nathaniel, pregunten. profe, A ver, Liz Deika, ¿qué tipo de calcemia sería? hipercalcemia. Ok. ¿Y la Vamos a normo, hablar de Profe, aumento de calcio. y Dale, la León. normocalcemia qué sería? Normocalcemia, cuando tienes los valores normales de calcio, entre 6 y 10 miligramos por decilitro. Profe, una pregunta. A ver, Cuando está ocurriendo este tipo de contracción rápida y la sangre sigue fluyendo entonces correctamente durante todo el ok. proceso. Bien, eso nosotros lo vamos a dar en el capítulo de dinámica de fluidos, pero te adelanto, ¿sí?
Si el corazón ahora tiene menos diástole, en diástole es que las cámaras se llenan, ¿sí? Entonces ahora, al llenarse menos el corazón, ahora retorna menos, disminuye el retorno venoso por el gradiente de presión que ha cambiado. Pero ya me estoy adelantando al capítulo de dinámica de fluidos. Gracias, profe. La pregunta es buena, nada más que un poquito adelantada. Nosotros vamos a ver en dinámica de fluidos las propiedades de circulación cardiovasculares y otros fluidos también. Acá no vamos a ver el agua en las tuberías, ni cuánto se gastó en la gasolina o en el aceite, la bomba, etcétera. Ese tipo de cosas no. Vamos a ver es especialmente en el ser humano. A ver, otra pregunta antes de seguir. O sea que cuando es hipocalcemia sería un paro diastólico. Ok, buena pregunta esa. Sí, sí puede suceder. Ahora, es muy lejos de que suceda, ¿sabes por qué? Porque la cantidad de calcio que se requiere es poca, ¿sí? Así que aunque tengas una hipocalcemia, el corazón todavía tendría suficiente para andar, pero no así con el potasio. ¿Por qué? Porque el potasio influye directamente en la génesis del potencial de acción. O sea que en la hipocalemia entonces sí puede haber un paro diastólico. Sí, pero es muy raro. Es más común, ¿verdad? En las hipercalemias, ¿sí? Ahora, en los dos casos, Leonela, en los dos casos, tanto en las hipo como en las hipercalemias, vas a tener arritmias cardíacas, en los dos casos. Y vas a tener un trazo en el electrocardiograma típico, ya sea de hipocalemia o de hipercalemia. Pero eso no lo enseño yo, eso lo das en cardiología. Profe, creo que se le silenció La mucho. cosa es que, disculpa, si hay mucho o hay muy poco, igual la persona se va a morir. No se te va a morir porque existes tú. El caso es que si tú eres ignorante y no aprendiste bien la cosa, entonces sí se te muere. El trabajo de los 12 Ok, semestres de la carrera es que tú salgas bien preparada y que eso no suceda. Esa es la idea, ¿no? listo, gracias. A ver, Michelle, No, no, no se preocupe, profe, gracias. ¿sí? Ok, si no hay más preguntas, seguimos. Entonces aquí no me acordaba de la mnemotecnia, aquí abajo se las escribí. Así puedes, el calcio en sístole y el potasio en diástole. Así no se les olvida. ¿Listos? Bien. Esta lámina se ve así como que media viejita y todo, pero es una lámina muy didáctica porque aquí tenemos la combinación de los eventos eléctricos y mecánicos. ¿Ok? Esta línea roja que vemos aquí, continua, nos indica el potencial de acción ventricular. La otra línea continua negra nos indica el potencial de acción de la célula muscular esquelética, que sabemos que es de 1 a 2 milisegundos. ¿Ve? Número 1, podemos ver la diferencia en la duración. Esta es de una duración de 1 a 2 milisegundos, músculo esquelético, y acá tenemos el músculo ventricular. Viene, la duración es muy diferente. Número 1. Número 2, tenemos que se cumple lo que habíamos comentado antes, que siempre el evento eléctrico es primero. Es decir, la línea continua negra me indica el potencial de acción de la célula muscular esquelética. La consecuencia es la contracción muscular del músculo esquelético. Hacia arriba es la contracción, hacia abajo es la relajación. En el corazón sucede lo mismo. Primero yo tengo la actividad eléctrica ventricular, que es esta grande que está aquí, que hemos estudiado ya, y después entonces tengo aquí la sístole ventricular. Entonces acá el corazón se está repolarizando y aquí se está dando la diástole. ¿Sí? Esa es la secuencia temporal de los eventos. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿yo para qué quiero eso? ¿Sí?
Bueno, en la vida práctica del médico también se utiliza este conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes van a estimular al corazón y ustedes quieren estimular en periodo refractario relativo, que es cuando él va a contestar, posiblemente o muy seguramente, ¿verdad? Ustedes no ven eso, ustedes lo que ven es al paciente, ¿cierto? Pero ustedes sí pueden tomar las pulsaciones. Aquí hacia arriba es sístole y hacia abajo es diástole. Entonces, sabiendo esta relación temporal de los eventos eléctrico y mecánico, ustedes estimularían al corazón en sístole o en diástole. En diástole, profe, En diástole. ¿Por qué, José? porque la célula se estaría repolarizando Claro, ¿y en qué periodo estás? en el relativo, periodo Claro, refractario relativo. así mismo es, José. Entonces, en este espacio de tiempo de aquí, eléctricamente, ¿verdad? Yo tengo el potencial de acción que va terminando, se está repolarizando y en el espacio de tiempo corresponde al PRR. Mecánicamente, aquí yo tengo también a la diástole. Entonces, yo sí puedo saber cuando el corazón se contrae o se relaja. Entonces, voy a estimular en diástole, como bien lo dice José González. ¿Preguntas alguna de esto? Bien. Si nosotros estimulamos, ¿verdad? Durante este periodo refractario relativo, podemos generar una nueva contracción, podemos generar un nuevo potencial de acción, ¿sí? Entonces, ¿eso sucede en la vida diaria? Sí. Por alguna razón eléctrica, ¿verdad? La corriente no se difunde bien y el corazón es excitado durante el periodo refractario relativo y eso nos va a generar una sístole que va a ocurrir antes de tiempo porque la otra se esperaba por acá, pero esta ocurrió antes de tiempo. A eso lo conocemos como contracción ventricular prematura, ¿sí? ¿La persona vive con eso? Sí, porque el corazón después retoma de nuevo su ritmo normal. Así que a todos alguna vez en la vida nos ha pasado eso. ¿Lo podemos hacer en el laboratorio? También. En el laboratorio nosotros podemos hacer un registro de la actividad mecánica, ¿verdad? Del corazón. Ponemos un transductor de actividad mecánica y él nos va a registrar sístole, diástole, sístole, diástole. Y como nosotros sabemos que eléctricamente en la diástole vamos a tener el PRR, en ese momento estimulamos y logramos entonces una nueva contracción, que se llama contracción ventricular prematura. ¿Preguntas? Entonces, en el EKG ustedes no van a ver las contracciones porque el EKG es un registro eléctrico. Entonces, en el EKG lo que ustedes van a ver es que se presenta una despolarización ventricular prematura antes de tiempo. Y después sigue una pequeña pausa que le llamamos pausa compensatoria y entonces el corazón retoma su ritmo y sigue normal. Y en mucha gente pasa eso, ¿sí? En muchísima gente pasa eso. A todos nosotros quizás nos ha pasado, pero no nos dimos cuenta. Porque el corazón normalmente, él retoma nuevamente su ritmo y no ha pasado nada, ¿ok? Ahora, si esto sucede demasiadas veces, muy frecuentemente, entonces sí el corazón se torna arrítmico. Y si eso no se arregla, viene la parte de hemodinámica que nos acaban de preguntar, que también entonces va a tener consecuencias, vienen los cambios de presión y la persona sufre un síncope. Cuando la examinan, entonces tiene este tipo de arritmia tan severa que le causa el desmayo. Ya entonces sí se requiere la intervención, ya sea con medicamentos, y si eso no funciona, entonces con un marcapasos artificial para arreglar el asunto. ¿Preguntas? Bien, seguimos. Esto ya lo habíamos comentado antes, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué es la acción del vago sobre el corazón? Y entramos entonces en electrocardiografía. Si no hay preguntas,
Bien, entonces todo lo que hemos visto antes, toda esa excitabilidad es a nivel celular. En el hospital ustedes nunca jamás van a hacer un estudio a nivel celular. Ustedes hacen el estudio del órgano entero que está dentro del paciente. O sea, estudian es al paciente. ¿Ok? Bien, entonces ya ahora para nosotros es muy fácil entender de que el corazón tiene actividad eléctrica, pero eso antes no se sabía. Allá en el siglo XIX, ¿verdad? Se comenzaron entonces a hacer algunos experimentos porque ya los médicos y los fisiólogos de aquella época del siglo XIX, ellos ya intuían de que en el corazón debiera haber algún tipo de fenómeno eléctrico que gobernara la acción mecánica. Entonces, primero se comenzó con unos capilares, unos electrotómeros, ¿verdad? Capilares muy rudimentarios. Y después, ya en 1887 fue Waller, ¿sí? El que publica el primer estudio de electrocardiograma en humanos usando estos capilares. Sin embargo, 2 años después, Einthoven, que es el que vemos arriba en la fotografía, él viendo los trabajos de Waller, entonces este holandés, ya en un congreso internacional, demostró entonces que se puede utilizar otros dispositivos para registrar esa actividad eléctrica. Y 3, 4 años después, introduce entonces el término electrocardiograma. Él fue el que inventó la palabra. En una reunión de la Asociación Holandesa de Medicina, él publica este estudio. En aquellos tiempos, el aparato que ellos usaban para hacer los estudios era un aparato tan grande que se necesitaban como 4 o 8 personas para mover ese aparato. Imagínense lo grande que era un monstruo. Hoy día, los electrocardiógrafos son hasta del tamaño de un celular. Así que hemos avanzado muchísimo. Entonces, como él fue el que prácticamente inventó esta cosa del electrocardiograma como lo conocemos hoy, se ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Acuérdense que el Premio Nobel de Medicina va con fisiología, no va separado. Entonces, ni siquiera hay un Premio Nobel de Biología. Hay un Premio Nobel de Química, uno de Física, pero no hay de Biología, porque la biología está metida en medicina y fisiología. Y tampoco es medicina sola porque la ciencia madre de la medicina es la fisiología. Si usted es un buen fisiólogo, usted es un buen médico. ¿Ok? Entonces, no porque yo sea fisiólogo que le quiero hacer la propaganda, pero es un hecho. ¿Ok? Bien. Entonces, en el electrocardiógrafo nosotros vamos a encontrar una serie de curvas y esas curvas son las curvas P, Q, R, S, T, etcétera, esas que tenemos aquí. Y esa él las obtuvo con un dispositivo que le llamamos el galvanómetro de cuerdas. Entonces, cuando ustedes toman un electrocardiograma y ven las ondas y estudian las ondas y se aprenden la P, la Q, la R, la S, la T, etcétera, realmente es lo que hizo Einthoven. Einthoven fue el que le puso el nombre a esas curvas y le puso estas letras. Ahora, la pregunta de por qué él escogió estas letras, realmente nadie tiene la respuesta. ¿Sí? El hombre se murió hace rato y nadie le preguntó o nadie se enteró. Pero no sabemos hasta el sol de hoy por qué se usaron o por qué él usó esas letras. ¿Ok? Bien, entonces la electrocardiografía, el electrocardiograma se va a basar en todo lo que hemos nosotros aprendido ahora de la excitabilidad de la célula. Por eso nosotros teníamos que ver toda esta actividad eléctrica celular para poder entender entonces a nivel de órgano qué es lo que sucede eléctricamente. Entonces hay varias definiciones. Una bien fácil es el registro de la actividad eléctrica a distancia, ¿sí? Pero hay otras que son como un poquito más complejas, ¿verdad? La primera, fíjense que nos dice allí, es el reflejo de la diferencia en voltaje a través de la membrana de las células miocárdicas durante la despolarización y la repolarización. Y eso es lo que nosotros hemos estudiado en estas 2 semanas.
también es el registro del vector resultante de las fuerzas eléctricas en un momento dado. Entonces, ¿por qué vector resultante? Porque la corriente en el corazón se dispersa, viaja a través del órgano en forma de vectores. Tiene un comportamiento vectorial. Ya yo no puedo entrar en toda la teoría de vectores porque eso es regresar a la secundaria. Así que el que no se acuerda de vectores tiene que ir a su libro de secundaria y repasar. También tenemos esta definición bastante técnica, diría yo, ¿verdad? Es la actividad eléctrica generada por el corazón que se expresa a través de dipolos. Los dipolos sencillamente son parejas de carga, positiva, negativa, etc., que se propagan en la superficie celular durante los procesos de despolarización y repolarización. Se parece mucho a la primera. Todas son válidas, pero casi siempre la gente se queda con aquella de que es la actividad eléctrica del corazón registrada a distancia, ¿sí? Porque es como que más fácil de recordar. Entonces, esa curva que aparece allá abajo en verde, la animación esa, finalmente esa es la que ustedes van a usar en el hospital, ¿sí? Todos estos potenciales de acción que vimos hace un rato, es verdad que son la base de esta curva verde, pero ustedes no las van a registrar. Ustedes van a registrar esta que está aquí. Y de hecho, ese registro que aparece allí no es un registro totalmente normal. Ustedes van a ver que hay una parte en el centro que es una curva más grande y más abierta. Ya eso no es normal. ¿Ve? Pero después vamos a ver todas esas cosas. Bien. Entonces, para entender un poquito qué es lo que pasa en el corazón, hay que comenzar con lo que nosotros discutíamos al inicio del tema, que la actividad eléctrica se genera acá arriba en la aurícula derecha en un grupo de células que llamamos el nodo sinoatrial. Entonces, en esta serie de láminas, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue tomar todo el órgano como si fuera una sola célula. Entonces, nosotros debemos recordar de que las células cardíacas están unidas una con otra por gap junction, ¿sí? Entonces, eso garantiza que la resistencia sea muy baja entre una célula y la otra. Por lo tanto, la corriente fluye de manera expedita. Es lo mismo que si dijéramos que todas esas células están bien conectadas y se comportan como una sola. Y eso fue lo que hicieron en estas láminas. Pusieron a la célula, ¿verdad? Y estas células se comportan como un dipolo. Un dipolo es un conjunto de cargas, un par de cargas. Del lado donde tenemos el nodo sinoatrial, predominan las cargas negativas y del otro extremo predominan las cargas positivas. Entonces, en el momento de reposo, que la célula está polarizada, aquí no vamos a tener diferencia de voltaje, que es la gráfica que aparece aquí abajo. Por lo tanto, se va a trazar una línea recta. Entonces, a esa línea recta le llamamos línea isoeléctrica, ¿sí? El corazón no permanece en reposo. ¿Qué sucede? Acuérdense que los canales iónicos se abren. Difunde el calcio, difunde el sodio, ¿sí? Y la célula se despolariza. Si lo vemos como el órgano, habrá un grupo de células que se han despolarizado, pero otra parte del órgano todavía no se ha despolarizado. Así que aquí estaríamos hablando de una despolarización parcial. Cuando se despolariza, se traza una curva hacia arriba, indicando que hubo un cambio de voltaje, ¿sí? Ya deja de ser isoeléctrica. Entonces, cuando se va hacia arriba es la dirección en la que yo tengo un electrodo de registro. Si mi electrodo de registro está en esta dirección, ¿verdad? La dirección de la despolarización es hacia ese electrodo, entonces la curva se va hacia arriba. Cuando se completa esa despolarización, que la célula prácticamente perdió todas esas cargas positivas, entonces la curva se completa y decimos que ya se completó la despolarización.
Luego viene el fenómeno de repolarización. Si ustedes ven, prácticamente es lo contrario del caso anterior. Y ahora la curva se va hacia abajo. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí de este lado mi electrodo de registro y las cargas negativas se dirigen hacia él, se va a trazar entonces hacia abajo, que es negativo. Como es una de repolarización parcial, no se termina la curva. Cuando termina de repolarizarse, que regresa a su estado original, se completa la curva de repolarización. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Primero que nada es que no se tratan de potenciales de acción. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el registro de la actividad eléctrica de todo el órgano. Número uno. Número dos, vamos a tener un electrodo de registro hacia el que la corriente se acerca o se aleja. Dependiendo de si se acerca o se aleja, yo voy a tener que mi línea isoeléctrica va a cambiar ya sea hacia arriba o hacia abajo. En otras palabras, durante el registro del electrocardiograma, yo voy a tener curvas hacia arriba que son positivas y curvas hacia abajo que son negativas. Además de eso, aquí en este recuadro, ¿verdad? Vamos a tener lo mismo que hemos explicado, pero ahora poniendo los vectores, porque decíamos que esa corriente tiene carácter vectorial. Entonces aquí en rojo tenemos las células del nodo sinoatrial y la corriente estaría dada por estas flechas, que son los vectores. Como ven, si yo estoy allá en la aurícula, esa corriente que se origina aquí viaja en todas direcciones en forma de vectores. Ahora, ustedes aprendieron en su escuela que podemos hacer sumatoria de vectores. Cuando yo sumo, me va a dar una resultante. La resultante aparece aquí una flecha grande verde. Entonces, esa va a ser la resultante de la dirección, la corriente en la aurícula. En otras palabras, va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. ¿Ok? Y va a estar la célula o el órgano polarizado. La parte de arriba negativa, la parte de abajo positiva. ¿Sí? Entonces, si yo ahora regreso a mi gráfica y yo pongo aquí el electrodo de registro, si esa despolarización se va hacia el electrodo de registro, yo voy a tener que la curva se va hacia arriba, que es este que está aquí. Así que si yo pongo aquí mi electrodo de registro, la curva se va hacia arriba. Si se va alejando la curva, entonces el registro se va hacia abajo. Y por convención, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Esto es lo que llamamos también la teoría del dipolo, para explicar la parte eléctrica ahora de todo el órgano, no de la célula. ¿Preguntas? Bueno, parece que se entendió. Estas figuras es de lo mismo, nada más que otra forma de presentarlo. Nuevamente, la teoría del dipolo. Este es un dipolo móvil. ¿Móvil qué quiere decir? Bueno, que él se va moviendo a través de todo el órgano, como lo vemos aquí, una secuencia de figuras. Él no se queda en la aurícula, él se sigue moviendo. Entonces aquí vamos a tener, ¿verdad? Las cargas positivas de un lado, las cargas negativas del otro, la célula está en reposo, porque en reposo nosotros aprendimos de que el interior es negativo, el exterior es positivo. En esa condición de reposo, yo no tengo deflexión, o sea que ni se va ni para arriba ni para abajo. Deflexión es cuando la curva se sale de la parte isoeléctrica. En este momento de reposo, ¿verdad? La actividad es isoeléctrica. Eso en el electrocardiograma le llamamos segmento. ¿Ok? Bien, ese dipolo no se queda en un solo lado, o sea que no se queda ya pegado en el nodo sinoatrial, él se va moviendo. Y cuando se mueve, aquí tengo el dipolo, ahora lo encerraron en una marca aquí celeste, se va moviendo. Si se va moviendo en esta dirección hacia el electrodo de registro, ¿verdad? Que es el polo positivo generalmente, entonces la curva se va hacia arriba. Cuando ya termina de despolarizarse, se completa la despolarización. Acá tenemos al dipolo ahora inverso.
porque la corriente también puede viajar en sentido inverso. Ahora se está alejando de mi electrodo. Ahora yo estoy viendo más las cargas negativas de este lado y la curva se va hacia abajo. Y después se completa la repolarización. Esta es otra forma de verlo. Esta es otra forma adicional de verlo. Recuerden que ese dipolo es móvil, ¿sí? Y entonces yo voy a ver que se va a mover hacia arriba positivo o hacia abajo negativo, dependiendo si se acerca o se aleja del electrodo positivo, que es el electrodo de registro. Es lo mismo que yo tengo aquí abajo. Entonces, esta teoría del dipolo móvil nos ayuda a comprender en gran medida, diría yo, cómo fluye la corriente a través del corazón. ¿Y por qué con un electrocardiograma yo voy a tener ondas positivas y ondas negativas? ¿Y por qué voy a tener segmentos? ¿Segmentos que son? Isoeléctricas. Cuando se va para arriba o para abajo son deflexiones. Deflexión positiva, deflexión negativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta siempre? El origen. ¿Dónde es el origen? El nodo simatrial. Entonces yo tengo aquí mi nodo simatrial. Aquí tengo los fascículos que nos van a comunicar con el nodo AB. Entonces hay un fascículo que incluso puede llevarnos la corriente hacia el lado izquierdo, porque acuérdense que esto está en el lado derecho. Entonces la corriente se va a dispersar con carácter vectorial y se van a despolarizar prácticamente las dos aurículas a la vez. No es exactamente así. Obviamente primero va a ser la derecha y después la izquierda, pero con una diferencia tan pequeña, prácticamente es como si se contrayeran a la vez. Luego la corriente pasa por el haz de His, las ramas derecha e izquierda y sigue las vías de conducción de Purkinje. Todo este paso es muy rápido. ¿Dónde es lento? En las células nodales, aquí en el nodo simatrial y acá en el nodo AB. Y de hecho existe un retardo que llamamos retardo AB, o sea, del nodo aurículo ventricular. Entonces, la corriente no va a ir exactamente como si fuera una sola flecha hacia abajo. Ella va a coger diferentes sentidos. ¿Qué sentidos van a tener? Los sentidos de que le marca la resistencia al paso de la corriente que le da el tejido. En otras palabras, la flecha se puede ir hacia la derecha, se puede ir hacia arriba, se puede ir hacia abajo, etc. ¿Por qué es interesante ese punto? Porque eso va a contribuir a que la curva en el EKG se vaya para arriba, se vaya para abajo, o que hayan varias secciones dentro de la misma parte del corazón. Eso lo vamos a ver muy bien con la respuesta eléctrica ventricular. Ahí vamos a tener tres curvas, ¿sí? Comparado con la aurícula. Entonces el ventrículo tiene un paso de corriente mucho más tortuoso. ¿Tortuoso qué significa? En diferentes direcciones y además de eso de mayor magnitud. Esa magnitud de la corriente va en relación directa o proporcional con la masa de células, es decir, con la masa muscular, porque el corazón es un músculo. A mayor masa muscular, mayor actividad eléctrica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Estas explicaciones son prácticamente lo mismo que ustedes deben reforzar allá en el laboratorio. ¿Ok? Necesitamos básicamente dos electrodos, uno positivo, uno negativo. Y nosotros medimos la diferencia de potencial entre esos dos electrodos. Fíjense que mantenemos el mismo principio que vimos allá en la célula. Yo tengo un electrodo dentro de la célula, otro electrodo fuera de la célula y mido la diferencia de potencial a través de la membrana. Acá, como no tenemos a la célula, sino al dueño de todas las células, donde hay millones de células en ese ser humano, entonces nosotros vamos a establecer diferencias de potencial entre dos partes, ¿verdad? Del corazón. El corazón está situado en el área precordial, relativamente más a la izquierda que a la derecha, y nosotros vamos a comparar el paso de la corriente a través del órgano con un electrodo
la parte izquierda y otro en la parte derecha. ¿Sí? Pueden ser colocados incluso aquí mismo a nivel del pecho, pero eso no es el electrocardiograma estándar. Nosotros vamos a aprender el estándar. El estándar nos dice que es aquí en la muñeca derecha y en la muñeca izquierda. ¿Sí? Se puede hacer como aparece aquí en la fotografía, del lado derecho aquí y del lado izquierdo acá, pero no es el electrocardiograma estándar. ¿Ok? Y vamos a tener otros electrodos acá en miembro inferior derecho y miembro inferior izquierdo a la altura prácticamente del tobillo. Estos son lo que llamamos los electrodos de las extremidades. Así que siempre estamos midiendo la diferencia de un lado con el otro. Además, después se desarrollaron otros electrodos aquí en el área precordial, que básicamente son 6. Y los enumeramos con la letra V o V. Y van de B1 a B6. ¿Ok? Esos electrodos en la vida real pueden tener muchas formas, dependiendo del comerciante, del fabricante. Por eso les pongo aquí toda la variedad que ustedes pueden encontrar en el mercado. Todos estos se están usando. Uno de los más utilizados por la facilidad que tienen son los que están aquí aparte. Estos son los que llamamos de parche. Entonces, estos electrodos se pegan sobre la piel. ¿Sí? Ellos tienen una goma que permite que se adhiera sobre la piel y de esa manera usted tiene el contacto necesario para poder registrar el evento eléctrico. Pero también tenemos estos que están aquí arriba que le llamamos electrodos de copa. Ustedes dirán, bueno, ¿y dónde está la copa? Ellos tienen un bulbo de caucho y en la base del bulbo hay una copita de metal. Entonces, ¿qué usted hace? Aprieta este bulbo, extrae el aire y posa entonces esa copita sobre el precordio, aquí. Cuando suelta el caucho, succiona el aire y esa succión hace que se succione ese pedazo de piel y de esa manera se queda fijo el electrodo. Eso lo usamos generalmente para las precordiales. Y los de parche a veces vienen con un brazalete. Ese brazalete lo ponemos entonces aquí en las extremidades. Entonces vamos a tener los brazaletes en las extremidades y los electrodos de copa lo vamos a tener en el precordio. Nuevamente repito, también puede ser todo reemplazado con estos de parche que están aquí. El problema cuando el electrodo no está muy fijo es que va a dar mucha interferencia y se distorsiona entonces el registro que usted va a tener. Y nosotros no podemos darnos el lujo de que el registro tenga mucha distorsión, porque entonces no se puede diferenciar si es normal o patológico. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? Bien. En la guía de laboratorio, ustedes tienen que se les escribe con exactitud, anatómicamente hablando, dónde va cada electrodo. Así que eso yo no lo voy a dar aquí, eso está en la guía de laboratorio. Como ustedes el otro semestre que van a anatomía, ahí en la guía nosotros les ponemos figuritas como estas para que cuenten los espacios intercostales, que eso es vital. Aprendan a localizar aquí el ángulo de Lewis, ¿verdad? Y el sitio que es el sitio de unión entre el cuerpo del esternón, que está aquí abajo, y el manubrio, que está aquí arriba. De hecho, uno mismo puede palpar, ¿verdad? Y uno encuentra aquí una pequeña protuberancia que les indica que ahí está el ángulo de Lewis. Y después del ángulo de Lewis, enseguida viene el segundo espacio intercostal. Va a haber uno derecho, va a haber uno izquierdo. Y eso les sirve como referencia para ir contando los espacios intercostales según les indica la guía de laboratorio. También en la misma guía tenemos estas líneas imaginarias de referencia. Hay una línea que corre justo al esternón del lado izquierdo y es la línea esternal izquierda. Va a haber otra derecha. Y tenemos la línea que pasa por el medio de la clavícula, la línea medio clavicular. Hay otras líneas que van en relación con el área axilar. La línea axilar anterior, la media y la posterior.
Todo eso les va a servir de guía para saber dónde se colocan los electrodos. En otras palabras, no es ponerlo donde a uno le da la gana. Hay ya sitios específicos. Y de acuerdo a esos sitios específicos y la colocación de los electrodos en esos sitios, nosotros vamos a tener lo que se conocen como derivadas. ¿Derivadas a qué se refieren? No son las derivadas del cálculo diferencial e integral. Son sencillamente los lugares específicos donde se ponen los electrodos. Ese conjunto nos va a dar una derivada. Y existen derivadas de miembros, o sea, donde se ponen los electrodos en los miembros, como lo vemos en esta figura, donde los electrodos están aquí en los miembros y le llamamos así mismo derivadas de miembros. Ellas están en el plano frontal. Y tenemos otras derivadas que se obtienen aquí a nivel precordial y le llamamos así mismo las derivadas precordiales. ¿Ok? Aquí hay figuritas que nos ayudan a lo que estamos explicando. Aquí está, ¿verdad? La palpación, el ángulo de Lewis de referencia. Aquí está la clavícula y las personas, entonces, ¿cómo aprenden? Ustedes aprenderían a contar. En virtualidad es muy difícil, ¿sí? Nosotros hicimos lo imposible por tener algún equipo para hacer alguna práctica, pero la burocracia nos bloqueó. ¿Qué nos dijeron? Que nosotros para sacar el equipo nuestro teníamos que hacer un inventario. En el inventario teníamos que llenar el nombre, el número de serie, el número de registro de cada uno de los equipos, enviarlo a la oficina de control de no sé qué cosa, para que esa oficina nos autorizara llevarlo a otro lugar y en el otro lugar teníamos que describir dónde lo iban a recibir y con qué líneas de seguridad, etcétera. Eso se convirtió en una locura. Entonces le dijimos a Ori, que es la decana de ustedes, que realmente no podíamos porque sencillamente la burocracia no nos dejaba hacer el trabajo, para que ustedes pudieran hacerlo en vivo y a todo color, porque así en virtual es muy difícil. Ahora, no es que ustedes no vayan a aprender a hacerlo, porque este laboratorio se repite como 4 o 5 veces. Por ejemplo, lo van a aprender un poquito en anatomía, lo que estamos hablando ahora. Lo van a aprender en fisiología, lo van a aprender en semiología, lo van a aprender en medicina interna, cardiología. Así que eso lo van a repetir por lo menos unas 4 o 5 veces durante la carrera, hasta que ya ustedes salen expertos en el asunto. Pero bueno, superando las penalidades de la virtualidad, ¿verdad? Esto nos sirve a nosotros de ejemplo. En la vida práctica ya ustedes pueden decirle a sus conocidos, sus familiares, que cuando se van a tomar el EKG, también le llamamos, así como el sujeto que está aquí, la persona debe estar en reposo. No es que usted subió todas las 3, 4, 5 escaleras en el tercer piso y se acuesta y comienzan a hacerle el electro. Eso no funciona así. Usted tiene que llegar, reposar unos 15 minutos y cuando usted está en reposo, entonces se le toma el electro. ¿Ve? Hay electros que son así como el que aparece aquí, fijo, usted está en la camilla y ahí se lo está tomando un técnico. Y hay otros electros que son ambulatorios. Hay otros electros que se hacen durante el ejercicio. Esos son otros electrocardiogramas que le llamamos electrocardiograma de esfuerzo. ¿Sí? Así que cada uno tiene su escenario diferente. Los aparatos hay muchísimos en el mercado, ¿verdad? Ya les digo, hay desde el tamaño de un celular hasta una computadora grande. Hay unos que tienen pantalla, como este que está aquí. Hay otros que no tienen la pantalla, como este de acá. Hay unos que tienen el papel grande que aparece aquí. Hay otros que tienen un papel chiquito, como este, etcétera. Hay muchísimos. Algunas veces me preguntan, profesor, ¿y cuánto cuesta eso? Que yo necesito uno en mi clínica. Bien. Hay tan baratos como de $400 y hay tan caros como de $8,000. ¿Sí? Va a depender de la calidad, de todas las prestaciones que tiene, etcétera. ¿Sí? Así que hay muchísimos en el mercado. Aquí están los electrodos reales, aquí abajo.
Ustedes no se tienen que preocupar por del positivo, por el negativo, por el cátodo, por el ánodo, nada de eso. Ellos vienen rotulados. ¿En qué forma? Si son los precordiales, van a venir con el rótulo B1, B2, B3, B4, B5, B6. Si son los de las extremidades, vienen así mismo, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda. Nada más que a veces lo traen en inglés. Sería right arm, left arm, etc. ¿Ok? Ventajas del papel. A mí me gusta mucho el papel grande porque yo puedo ver mejor todas las derivadas en un solo pedazo de papel. En el chiquito tengo que estar pasando cada tramo del papel porque no caben todas en ese espacio tan pequeño. Pero incluso hay relojes que hacen EKG, así que el tamaño no debe ser el problema. Entonces, estas derivaciones, arriba está la definición que ya la dimos. Las derivaciones las agrupamos en tres: las bipolares, las unipolares y las aumentadas. ¿Ok? Esas bipolares realmente fueron las pioneras, las originales, y ellas están en el plano frontal. Aquí les puse un dibujito del plano anatómico que significa frontal, que es este que está aquí. ¿Sí? Ahí vamos a tener de 1, de 2, de 3. Las unipolares, que son las precordiales, están en este otro plano que aparece aquí, que es el plano horizontal. Van de B1 a B6. Y tenemos las aumentadas de miembros. Estas frontales se modifican y le llamamos ABF, ABL y ABR. Estas son, si las suman, van a ser las 12 derivaciones estándar de un EKG. ¿Ok? ¿Cómo surgió el asunto? Acuérdense de nuestro amigo Einthoven, que fue el que inventó esta cosa, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Bien, él agarró y puso electrodos negativos y positivos y midió la diferencia de potencial. Entonces puso electrodos negativos en el brazo derecho, electrodos positivos en la pierna izquierda y negativo y positivo en el brazo izquierdo. Y midió la diferencia de potencial entre uno positivo y uno negativo. Es decir, si este es el positivo, le está midiendo contra otro negativo, que sería este. Eso nos da D1. Si este es el negativo, le está midiendo contra este positivo y nos va a dar D3. Y si este es negativo, mide contra un positivo que es este y nos da el D2. Acto seguido, lo que hizo fue unir estos puntos. Y como vemos, es un triángulo. Pero no es un triángulo que tiene los tres lados iguales. ¿Cómo se llaman esos triángulos con los tres lados iguales? Equilátero. Equilátero. Ahora, ¿por qué se necesita un triángulo equilátero? ¿Sí? Y es un asunto de electricidad. Para balancear las cargas, ¿verdad? Y hacer que el circuito eléctrico sea balanceado, se requiere entonces equidad. ¿Qué fue lo que él hizo? Matemáticamente convirtió este triángulo en un triángulo equilátero como este que está aquí y puso al corazón en el centro de ese triángulo. Después de eso, movió cada uno de los lados del triángulo sobre el corazón. ¿Con qué sentido? ¿Con qué propósito? De crear un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas, probablemente ustedes aprendieron en secundaria el plano XY. Ese es un sistema de coordenadas. Entonces, aquí tendríamos una coordenada formada por tres ejes. Y yo nada más requiero dos para hacer el trabajo, pero aquí se generaron tres. Entonces le llamó D1, D2, D3. Es lo mismo, si yo tengo aquí positivo, significa que de un lado voy a tener positivo y del otro lado negativo. En D3 voy a tener positivo aquí, así que tendría positivo aquí, negativo acá, me daría el negativo de este lado. Es lo mismo, este triángulo nos da este sistema de coordenadas. A eso le llamamos sistema de referencia triaxial, que tiene tres ejes. ¿Ok? Bien. Entonces, ojo, si ahora yo mido, ¿verdad? Las distancias, yo las voy a representar como grados a través de una circunferencia. Entonces, tengo aquí 0 grados
en esta línea X es D1, y voy entonces hacia abajo contando. Aquí tengo en D2 60 grados y 120 en D3. ¿Ok? Acá lo único que yo hice fue, ¿verdad?, ponerle nombre a los electrodos, positivo y negativo, polo positivo, polo negativo. D1 sería la diferencia entre brazo izquierdo y brazo derecho. Es lo mismo que está aquí en el dibujo. El que se quiera aprender el cuadrito, se aprende el cuadrito. El que se quiera aprender el dibujo, se aprende el dibujo. A mí me da lo mismo después que usted aprenda. Entonces ya yo sé que en D1 yo voy a tener mi polo positivo en el brazo izquierdo, que es este que está aquí. Y el negativo sería contrario acá en el brazo derecho. Eso me da T1. Entonces, estas son las básicas que hizo Einthoven. En veterinaria, los chicos de veterinaria, ellos siguen usando estas tres. Y para calcular los vectores, ellos utilizan los ejes dados por D1 y D3. En el caso de ustedes, se hizo uso de otras derivaciones que vamos a ver. Allá tenemos las aumentadas de miembros y tenemos las precordiales, que son unipolares. Las aumentadas de miembro, ¿qué se hizo? Lo que se hizo fue unir, ¿verdad?, dos electrodos negativos contra un positivo. Entonces, de allí surgió, por ejemplo, ABR. La A es de aumentado, la B es de vector y la R de right. Así se hizo también ABL y se hizo ABF. Entonces, acto seguido, se agarraron ellas y se pusieron también con lo mismo con el triángulo sobre el corazón. Entonces ya tendríamos ahora 6. Tendríamos un eje hexaaxial. Las tres anteriores más estas tres que tenemos aquí. Como ahora vamos a tener, por ejemplo, en ABR, este polo positivo en brazo derecho, hacemos lo mismo del cuadrito. Polo positivo, brazo derecho. Polo positivo, ¿quién es? El electrodo explorador. Ese va a estar contra los otros dos juntos, es decir, la pierna izquierda con el brazo izquierdo. Vengo aquí, pierna izquierda, brazo izquierdo. Ellos me forman un electrodo común que le llamamos indiferente, formando el polo negativo. Y eso me da ABR. ¿Ok? Entonces voy a tener aquí arriba ABR positivo. Entonces, ABL positivo aquí arriba, la tengo aquí arriba el positivo. ABF positivo aquí abajo, lo voy a tener aquí abajo. O sea que si yo tengo ABF apuntando hacia abajo, me está apuntando positivamente. ¿Ok? Entonces, no contesto con estos. Bueno, ¿por qué se hicieron estas? Se hicieron para, la palabra lo dice, aumentado, para aumentar la visibilidad de la actividad eléctrica con otro conjunto de arreglo eléctrico. Nada más. Y las precordiales para en el plano horizontal estudiar entonces esa actividad eléctrica del corazón. ¿Por qué dos planos, frontal y horizontal? La respuesta es bien sencilla. Ustedes tratan de estudiar a un órgano tridimensional, ¿sí? Es como si ustedes estuvieran viendo desde diferentes partes ese órgano. Y ustedes quieren saber si la parte afectada es más la posterior o la anterior o la superior. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Ya se acabó la hora. Sí, bueno, lo que Bueno, pasa es quedamos que aquí entonces, pues. en un ratito nos tenemos que conectar a otra clase. Ok, no hay problema. Ajá. Quedamos aquí en las unipolares. Listo, Pues, gracias. olvidos. Gracias, Gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Cuídese.